Viernes 24 de abril. Jesús nos espera para hacer el milagro. Todo este tiempo pascual que venimos recorriendo, en el que estamos caminando juntos, es un tiempo en el que a través de la palabra, a través de lo que la palabra nos enseña, a través de lo que esa palabra, la de Dios, va generando en nosotros, ese amor que Dios nos dio, bueno, va actuando, va tomando decisiones, lo hemos venido diciendo a lo largo de todos estos días, y así es como se va realizando en nosotros esa transformación interior. El punto de referencia para nosotros, discípulos de Jesús, es nuestro buen Señor. Entonces, conocerlo a Él en sus gestos, en sus cansancios, en sus preguntas, en esos pareceres que a veces desconcertaban tanto a los apóstoles, y nos sucede lo mismo a nosotros hoy, nos hacen ver hacia dónde conduce la intención del Señor, y en el fondo que nosotros podamos como vernos en el espejo de la palabra y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que me está faltando? ¿Qué es lo que no estoy haciendo? Esto es como esa mirada a lo profundo del corazón para enderezar el rumbo de la propia vida. Siempre vamos a ir y venir sobre la misma idea, ¿no es cierto? Estamos en la vida para hacer lo que Dios espera que hagamos, o va a seguir luchando en nosotros esa fuerza de hago lo que quiero, resuelvo como me parezca, camino por donde camino. Esa es la alternativa, el mal ejercicio de la libertad que nos vacía, nos deja huecos y nos vuelve egoístas. En el fondo, volver a hacer lugar a Jesús en el corazón, en primerísimo lugar, en la oración. Porque Jesús está vivo y nos sale al encuentro, hay un encuentro que no puede faltar en nuestra vida, que es ese encuentro diario con Jesús en la oración. Ahí es donde surgen las ideas más profundas, donde se aclaran todas las confusiones, donde se encienden las sanas pasiones, que es la pasión del amor, el querer hacer el bien. Es donde desaparecen todos los egoísmos, donde desaparecen, se esfuman todos los miedos, porque si ponemos nuestra seguridad en el Señor, pues entonces andamos tranquilos. Hoy el Evangelio nos presenta la escena que todos conocemos, en este caso en la versión de Juan y no en la de Mateo, que es la multiplicación de los panes. Y Jesús, previamente, en la versión de San Mateo sobre todo, le acaban de informar que mataron a Juan el Bautista, su primo, el precursor, el mayor entre los nacidos de mujer, el elogio más grande que salió de la boca de Jesús. Y el Evangelio nos dice que Jesús se retiró a un lugar para estar a solas. Sí, se ve que quería hacer, lo podríamos pensar, su duelo. Y estaría cansado seguramente. El Evangelio nos dice también que lo seguía muchísima gente. Al ver los signos que hacía, especialmente sanando a los enfermos, pero también hablando al corazón. Buscaban la calidez de las palabras, la guía, la orientación del Señor. Y el Evangelio nos cuenta que, habiéndose retirado a la montaña, allí al otro lado, la gente lo seguía, y Jesús entonces, al ver esa multitud, le hace esta pregunta a Felipe. Y en Felipe está claro, esta es la palabra de Dios. En Felipe estamos representados vos y yo, y acá nadie se escapa ni puede hacerse el sonso. Jesús levantó la vista y al ver esa enorme multitud, le preguntó a Felipe, ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Felipe seguramente habrá pensado muchas cosas, la solución no la tengo, y puso la mirada en, aunque tuviéramos 200 denarios, es decir, el sueldo de 200 días de trabajo, eso no alcanzaría para que cada una de estas personas pudiera comer un pedazo.
Así no responde a la pregunta de Jesús, sino que ve imposibles. Y Jesús le dice, y Andrés ahí dice, aporta algo distinto, ¿no? Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. O sea, ya hay alguien que da un paso más, ve un principio de respuesta, pero vuelve a caer en esa tentación del desánimo, de esto es nada, de es imposible. Pero ¿qué es esto para tantos? Y allí el milagro que todos conocemos, Jesús que hace sentar a la gente, que agradece, reparte el pan y todos comen hasta saciarse, ¿no es cierto? Entonces, la mirada hoy viene un poco como decíamos en el título de esta pequeña meditación, Jesús nos espera para hacer el milagro. Y eso es hoy. Hoy hay un milagro, es decir, eso que solo Dios puede poner si yo pongo lo que tengo. Como hemos dicho en algún momento, Dios es aquel que en la vida suele poner casi todo. Y el hombre es aquel que suele poner casi nada. Pero Dios no suele poner su casi todo si el hombre no pone su casi nada. Es decir, que en nuestra vida de fe hay una palabra que es la colaboración. Yo pongo lo que tengo, pongo lo que soy. Y aquí no ir al reduccionismo del billete o el dinero. Se trata de entregar nuestra vida, para eso estamos. Citábamos a la Madre Teresa que nos recordaba, ¿verdad?, que solo te llevarás de esta vida aquello que hayas sido capaz de entregar. Ese es el verdadero desafío. Partir y repartir nuestra vida, entregar nuestras horas de sueño, entregar nuestra palabra, hacer crecer nuestros talentos, ponerlos al servicio de los demás, para saciar esas distintas hambres de la gente que nos rodea, hambre de sentido para la vida, hambre de fe, hambre de Dios, hambre de perdón, hambre de pan, hambre de amistad. En pocas palabras, Jesús quiere contar con nosotros. Hay que aprender a lo largo de la vida, cuando uno va creciendo y madurando, que es imposible tener una fe coherente si buscamos inventar evangelios paralelos. Se trata de dar. Y en la posibilidad de dar, en lo que damos, en la cosa que damos, darnos. No es solamente desprenderme de compartir, sino que en ese compartir me tengo que compartir. Esa es la caridad, el amor más profundo. No, por lo tanto, eludir esa responsabilidad que toca nuestras fibras más íntimas, que es la de dar. Porque esto es así bíblicamente y la historia la podemos ver. El milagro, el incremento, lo que a mí me parece imposible, eso lo pone Dios. O sea, es una garantía dada. Por eso, lo que en el fondo Dios nos está pidiendo es una respuesta de confianza. A este muchacho le pidió los 5 panes y los 2 peces, que era lo que tenía, y los dio. Entonces, para poder operar el milagro, dice por allí también algún pensamiento muy lindo, el milagro Dios lo realiza no con mucho, sino con todo. Ahí está. Hay gente que cree que porque da acá o allá, porque colabora en esto o aquello, ya es suficiente. A ver, hay un bien objetivo, evidentemente, que está dado por los destinatarios de lo que sea, de nuestro tiempo, de nuestra caridad, de nuestros talentos, de nuestra inteligencia, lo que fuera. Pero la pregunta acá es, ¿estaré dando, estaré compartiendo, me estaré ofreciendo? Con paciencia, con calma, con mucho amor,
con un corazón entregado. Por eso, en el fondo, el Señor lo ha recomendado, pero se trata de crecer en la fe y para esto tenemos que rezar y pedir al Señor que aumente nuestra fe, pero también en el orden de la caridad que aumente nuestra audacia y nuestra obediencia, ¿no es cierto? Cuando nos invaden los miedos porque miro para hoy y además miro para adelante y me imagino escenarios complicados y difíciles, cuando me pongo en la perspectiva del frío y pobre cálculo, voy a encontrar siempre razones suficientes para, bajo la excusa de tengo que asegurar a los propios, empiezo a cerrar no solo el bolsillo, sino el corazón. Y así el corazón se seca, se empobrece además. Esto es, no importa cuánto aportemos, importa que no nos quedemos de brazos cruzados y que Dios nos muestre lo que nos está pidiendo entregar. La gente busca a Jesús por lo que es y por lo que hace. Y Jesús es aquel que se termina de dar totalmente en la cruz, pero toda su vida fue un ir dándose poco a poco. En la vida, vamos a recordarlo, nosotros la entregamos en porciones de 24 horas. Entonces, así como hay hambre de pan material, decía recién, también hay hambre entre nosotros de ser comprendidos, hay hambre de justicia, hay hambre de una palabra bien dicha. Y hoy Jesús nos va a decir de 1000 maneras, traigan lo que tengan, aporten lo que puedan. Y acá es donde, claro, los apóstoles se sorprenden y la gente también frente a la desproporción. Esta es la parábola de la desproporción. Frente a esa mezquina primer mirada que todos podemos tener, pienso en lo propio, en los más cercanos, empiezo con los enojos, estoy perdiendo esto, ya no tengo aquello, excusas, evasiones. A veces el sentir que con lo que damos podemos estar como despojándonos desequilibradamente y que eso no es bueno, o que implica asumir riesgos innecesarios. Acá lo que importa es dar. Dios no suele hacer milagros con mucho, sino con todo, aunque ese todo sea poco. Lo voy a repetir hasta el cansancio. Y yo de esto doy fe. Si Dios no se deja ganar en generosidad, nunca. Entonces, cuando hay confianza en Dios, decía San Juan de la Cruz, se obtiene cuanto se espera. Dios, además, mide sus dones conforme a la confianza que ponemos en Él. La confianza hace milagros. Esto lo podemos constatar entre nosotros. Cuando siento que la persona que está a mi lado confía en mí, cuando yo puedo confiar en otro, ese es un amor que se desborda. Y además no se trata de dar lo poco o mucho que tengamos de cualquier modo, se trata de dar lo demás con alegría. San Agustín lo decía, si dieras el pan triste, el pan y el mérito perdiste. Entonces, me parece que cuando también hay una mirada como pesimista acerca de la propia vida, donde uno solamente se mira en función de cómo me siento, de yo no valgo nada, la propia autoestima, esa alma que a veces se ha tornado en un huracán de pesimismos, así es difícil. Fíjense, San Pablo va a decir todo lo contrario en ese texto que tanto conocemos todos. El amor todo lo soporta. Hay gente de corazón grande que ve en lo invisible y se anima a lo imposible. De esto son testigos los santos. Ven más allá. Por eso tenemos que pedir al Señor que amplíe nuestra mirada. ¿Qué hace el egoísta? Se ve a sí mismo. Decimos que vive en un ombliguismo permanente. Y tener esta certeza,
que el que ama no pierde cuando da. Al contrario, se enriquece. Entonces, así como este Evangelio nos habla de poner a disposición lo que tenemos, lo que somos, para que el Señor lo multiplique, el estar atentos a las distintas formas de hambre que hoy viven en las personas que están cerca, un poco más lejos. También es bueno que seamos capaces de reconocer nuestros egoísmos, nuestras avaricias. Ya hablaremos algún día, continuaremos a pedido de muchos con la mirada acerca de estos pecados capitales, ¿no es cierto? Donde está Jesús, desaparecen las proporciones humanas. Esto es lo lindo, tener la certeza que la cosa no va por lo que uno haga o uno aporte. Es el Señor, es Jesús el que hace, el que multiplica. El milagro es de Él. Casi como una paradoja, ¿no? La desproporción de Dios es realista, es simple, es verdadera, es al estilo humano, porque actúa precisamente en las carencias, allí donde hay necesidad. Así como decía recién, la importancia de reconocer allí donde nos habitan los egoísmos, el corazón cerrado, el puño apretado, el corazón mezquino, esa mirada llena de cálculos, de si se lo merece o no lo merece, de ya le di y no me lo agradeció. Bueno, todas esas idas y venidas hay que barrerlas del corazón. Me parece que también hay que barrer del corazón para poder vivir bien la caridad, nuestros juicios, ¿no? Como decía la Madre Teresa, ¿no? Que si juzgas a la gente y no tendrás tiempo para amarla. Hay que empezar amándola para que desaparezcan los juicios. Y decía la Madre Teresa que el hambre de amor es mucho más difícil de eliminar que el hambre de pan. Hay sed en el corazón de aquellos que están a nuestro lado de ser amados, de ser perdonados, de ser mirados, de ser respetados, de ser valorados, reconocidos. Hay sed de presencias. Me hablaba estos días, se los he dicho, ¿no? Con padres que me dicen, qué increíble, ¿no? Hablando con mi hijo, ¿qué es lo que más agradeces o te ha sorprendido de la cuarentena? Lo feliz que me pone que estemos todos juntos en casa. El poder jugar con vos, papá, mamá, que podamos hacer un rompecabezas juntos, quedarnos dormidos en el piso mirando una película. Simpleza, el amor es simple. La madre decía, Teresa, ¿no? Que es verdad que no siempre podemos hacer grandes cosas, pero sí podemos hacer cosas pequeñas con gran amor. Esto es lo lindo de la reflexión cristiana, que nos lleva a un hacer, a un vivir cristianamente. No solo cambia la mirada, cambia todo. Decía la Madre Teresa también, ¿no? Que si no puedes alimentar a cientos de personas, bueno, alimenta a una sola, y esa sola quizás sea papá, sea mamá, un hermano. En definitiva, es hacer de nosotros lo que Jesús hace con nosotros. ¿Qué hace Jesús con nosotros? Se vuelve Eucaristía. Pan para ser partido, que alimenta, que da sentido a nuestra existencia. Que tu vida sea una ofrenda de amor. Que tu creatividad esté orientada a ¿qué puedo hacer para amar más? Regalar una sonrisa, visitar a alguien, levantar el teléfono, escribir un mensaje lindo. Invertir hoy esos 40 minutos de una serie televisiva por escribirle algunas líneas a alguien. Eso hace mucho bien, el mostrarnos agradecidos, bendecidos. Vamos a pedir al Señor entonces, en este tiempo pascual, quizás una de las cosas más importantes sobre las cuales además habremos de rendir examen, porque lo decíamos el otro día en las bienaventuranzas,
obras de mis... Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve preso y me visitaste, desnudo y me vestiste. Es ese amor, por allí va, Esas son las preguntas finales. Y por lo tanto son preguntas actuales. A nadie va a preguntarle, Jesús, ¿cuánto tenés en tu cuenta bancaria? Sino cuánto amor pusiste para compartir lo que te di, insisto. Tu fe, tu tiempo, tus talentos, tus dones, tus virtudes, tus valores. Y también lo que puedas compartir en el orden de lo material. Si esa es la bendición que Dios o el regalo que Dios te dio, siempre hay algo para compartir. Y el saber que podemos compartir y dar nos vuelve, nos transforma en personas infinitamente valiosas delante del Señor. Entonces, por un lado se trata de valorar mucho más lo que somos y tenemos, y por otro lado se trata de confiar equilibradamente. Si yo pongo lo que me toca, Dios va a poner todo lo que le toca. Y así opera el milagro. Seamos generosos y seremos felices. Que ensanche nuestro corazón, nuestro buen Dios, en este tiempo pascual, que nos llene de preguntas, porque Él ya puso gente a nuestro lado para que demos las respuestas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.